Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Estamos hablando el domingo pasado, para poneros un poco en el marco de lo que estamos tratando, hablamos hablé un poco del dominio de Dios, el dominio y la autoridad y la soberanía de Dios, y quiero seguir un poco con ese tema del dominio, pero en relación a nosotros, porque quiero que veáis, el momento que entendáis esto, que vamos a ver hoy con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, vais a entender todo el proceso de ministrar a la gente, de ministrar a los demás, el por qué y cómo y todo eso. Y al final se trata de eso. Como ya he dicho, hemos mencionado muchas veces que la idea es que el cuerpo de Cristo se levante. Todos vosotros, yo, todos los que escuchan, Dios lo está haciendo. Ayer estaba hablando con alguien, con un hermano, y me decía: ¿qué sientes que Dios está haciendo, queriendo hacer en Europa? Y pudimos estar un rato compartiendo, y la visión es muy similar en aquellos que buscan de Dios, y va más allá de la iglesia local, como llevo enseñando bastante tiempo. Es que se levante el cuerpo de Cristo, con Cristo como la cabeza, ministrando y manifestando a Cristo donde quiera que Dios nos tenga, formando núcleos, si quieres llamarlo así, formando grupos donde se ministra y se manifiesta y se revela a Cristo. Y cuando la gente responde al amor de Cristo y al poder de Cristo, entonces discipularlos para que ellos repitan y hagan lo mismo. Y en ese contexto quiero que veáis este estudio esta noche. En Génesis, vamos a ver un versículo en Génesis capítulo 1, porque ahí empieza todo en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26, si no me equivoco, en adelante, 26, 27, 28. Vamos a leer ahí. Y tenéis vuestras Biblias a abrir en Génesis. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, aquí está hablando Dios, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio, lo que es la palabra dominio, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y ejerced dominio. Ahí vemos otra vez dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. O sea que aquí vemos que cuando Dios formó, ¿okay? La versión que estoy leyendo ahora dice: y creó Dios al hombre, pero me gusta más la palabra en hebreo que dice formó, porque él nos explica más adelante que lo formó del polvo de la tierra. Los demás animales los creó, al hombre lo formó, pero eso es otro tema para otro día. A la imagen y semejanza de Dios, y les dio dominio. Esa palabra dominio viene del hebreo radá, que quiere decir, y esto es lo importante, que aquí empezamos a ver cosas interesantes. La palabra hebrea que traducimos como dominio viene de la palabra hebrea ro o radá, que significa poner bajo tus pies. ¿Okay? No sé si os suena eso. Pisar con el pie, poner bajo de tus pies. Os suena de versículos como, por ejemplo, y todo lo ha puesto en Efesios, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y lo ha puesto todo nombre que se nombra, todo principado y potestad debajo de sus pies.
que son los pies de la iglesia, los pies del cuerpo de Cristo. Y de ahí viene la palabra dominio, poner debajo de sus pies, mantener sometido debajo de sus pies, debajo de tus pies. Ponerle el pie, lo habréis visto en las películas de gladiadores, etc. Que cuando un gladiador derrota o vence al enemigo y el enemigo cae al suelo, le pone el pie en el cuello, poner bajo de sus pies. Y de ahí viene la palabra que tenemos nosotros en castellano, que es la palabra dominio. Ahora, nadie tiene problemas con leer este versículo que hemos leído en Génesis. Yo los pregunto, ¿alguien tiene problemas con cuando yo digo que Adán tenía autoridad absoluta? Nadie debería tener problemas porque la Biblia lo dice, que Dios le dio dominio y autoridad. Sin embargo, siempre van a haber algunas personas, sobre todo aquellas que religiosas, y uso un nombre religioso en forma negativa, que son de la opinión que Dios es el que tiene dominio total y absoluto. Pero lo que tenemos que entender, y esta es la parte que tenemos que entender para conocer este concepto y movernos en esto, es que aunque es verdad que Dios tiene todo dominio y Dios tiene todo dominio absoluto, Él decidió en su soberanía darle una área en la cual Adán, su creación, aquel hombre, nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, tengamos autoridad. En el momento que entiendas esto, como he dicho varias veces, vas a entender la verdad bíblica sobre lo que es la soberanía. La soberanía de Dios, la soberanía bíblica de Dios, no quiere decir que la soberanía sea algo frívolo, que la soberanía de Dios es algo frívolo o inconstante. Con frívolo quiero decir que la soberanía de Dios no significa que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. La soberanía de Dios significa que ha relegado autoridad a en algunas áreas, en algunas circunstancias, en algunos lugares, en algunos dominios. En este caso, al hombre, le ha dado dominio al hombre en la soberanía de Dios. Le ha relegado dominio al hombre, absoluta autoridad sobre la tierra. Y esto lo mencionan varias veces en la Biblia. Vamos a leer solamente un versículo para no alargarlo mucho, pero en el Salmo 115, versículo 16. El Salmo 115, versículo 16. La Biblia habla mucho de esto y podríamos hacer un estudio completo sobre cómo funciona la autoridad que Dios le ha dado al hombre absoluta sobre la tierra. Pero en el Salmo 115, versículo 16 dice, los cielos son los cielos de Dios, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Los cielos son los cielos de Dios, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. En otras palabras, los cielos le pertenecen a Dios, pero la tierra se la ha dado a los hijos de los hombres para que, como hemos visto en Génesis, gobiernen y tengan autoridad y dominio sobre la tierra. Ahora, lo que pasa que, como sabéis todos, la tierra está bajo el dominio de Dios, pero Satanás se la quitó al hombre, se la robó. Cuando Satanás fue y tentó a Eva y engañó a Eva y a Adán, ese dominio sobre la tierra que Dios, esa autoridad que Dios le había dado al hombre, el hombre se la vendió, se la cedió a Satanás. Es por eso que en Lucas 4, del 6 al 7, vemos cosas como el versículo 6, y el diablo le dijo a Jesús, todo este poder, todo este dominio, hablando de la tierra, te lo daré a ti, sí, y la gloria de ello
si tú te postras y me adoras, todo será tuyo. O sea que, en otras palabras, Satanás le estaba diciendo, te voy a dar todo el poder, toda la gloria, todo el dominio, toda la autoridad de este planeta. Simplemente doblando tu rodilla, reconociendo, adorándome, reconociendo que yo soy el Señor. A mí se me entregaron, dice más adelante, y yo la puedo dar a quien yo quiera. Lo bueno es que Cristo Jesús no cedió a la tentación. ¿Y por qué? Y vamos a verlo esta noche. ¿Os dais cuenta que el poder que Satanás tenía y el poder que Satanás usa para obrar en esta tierra es el dominio que Dios le había dado al hombre Adán? Se lo volvió a ofrecer a Cristo Jesús. Cristo Jesús podía haberlo tomado porque era un atajo. Cristo Jesús precisamente vino a eso, a restaurar todo lo que el hombre había perdido por el pecado. Sin embargo, no cedió a la tentación. Entonces vemos que dominio es autoridad absoluta. Esa es la definición más clara. Dominio es autoridad absoluta. He dicho antes que la Biblia está llena de ejemplos de cómo funciona. Por ejemplo, cuando Dios dice, no voy a hacer nada en esta tierra si primero no consulto con mis siervos los profetas. ¿Por qué no viene directamente y lo hace? Cuando Dios cuando Adán y Eva pecaron, le dijo a la mujer, a Eva, de tu semilla nacerá, tu semilla herirá a Satanás en el calcañar, etc. Estaba profetizando, estaba declarando el nacimiento de Cristo Jesús. Y vemos que para poder cumplir, que Dios al darle la autoridad soberana, dominio absoluto al hombre, no puede venir aquí y decir, aquí os mando al Mesías, él va a morir, él va a derrotar a Satanás, lo voy a echar lejos del mundo, de la tierra, y voy a gobernar. Os daréis cuenta, si leéis con cuidado la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, desde la caída de Adán y Eva en adelante, veréis frases como, veréis casos, en cada caso, el pacto que Dios hace con Abraham es el más claro, que le habla a Abraham y suelta la palabra. Y esto es importante para los profetas de verdad, los que profetizan. Dios suelta la palabra, le dice a Abraham, si tú me eres fiel y andas rectamente delante de mí, yo te bendeciré, y a través de tu semilla, dice Pablo, en singular, serán benditas todas las naciones de la tierra. De tu semilla singular, porque le estaba hablando de Cristo Jesús, no de todos los descendientes de Abraham. O sea que no sé si os dais cuenta, pero Dios empieza a soltar la palabra, y cuando encuentra o un hombre o una mujer que están dispuestos a oír la voz de Dios, a oír lo que Dios está haciendo, a oír y a sentir, como el Señor me habló esta semana, lo tengo escrito aquí, a sentir lo que hay en el corazón de Dios, y se atreve a soltarlo, a soltar esa palabra no vuelve vacía, esa palabra tiene poder de vida y de muerte, y lo que vemos a través del Antiguo Testamento, cuando Dios trata con Abraham, cuando Dios trata con Noé y el arca, cuando Dios trata con Jacob y Isaac, cuando Dios trata con el David mismo, profetizó, cuando Dios trata con Enoc, el que fue trasladado, la Biblia dice que él profetizó. No, él llama a Enoc profeta porque profetizó y declaró el nacimiento. El profeta Miqueas, el profeta que profetizó el lugar y cosas así. Está soltando la palabra, y cuando la gente, como estoy diciendo, se atreve a soltarle, a creerle en Dios, en el momento que la palabra de Dios es liberada y soltada y proclamada en la tierra, se produce el propósito de Dios. O sea que vemos a Dios al darle la autoridad sobre la tierra al hombre Adán, y Adán dársela a Satanás, no puede venir y hacer aquí, solamente puede obrar a través del hombre.
El hombre es el que tiene el derecho sobre la tierra. Entonces Dios empieza a soltar la palabra, empieza a pintar un cuadro, si queréis decirlo así, a dar pinceladas. Con Abraham dio unas pinceladas, con Noé otras más, con David otras más, con Jacob, con Isaac, empezó a dibujar el cuadro. La Biblia dice, por ejemplo, que los ángeles y los profetas, escuchando todas estas palabras que Dios estaba soltando, se preguntaban a sí mismos, esta palabra, esta promesa, ¿para quién serán? ¿Serán para nosotros, para nuestro tiempo, o serán para otros? Y todos sabemos, ahora sabemos, porque tenemos la Biblia, que estaba hablando y profetizando de Cristo Jesús. Es importante que entendamos esto, porque todo lo que tiene que ver con el ministerio de la iglesia del cuerpo de Cristo está relacionado con este dominio. En Mateo 9, y vamos a volver al tema un poco, porque si no, para mí es muy fácil inspirarme con este tipo de enseñanza, porque siempre ha sido muy fuerte en mi corazón esto. Pero en Mateo 9, versículo 35, dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia. ¿Os dais cuenta, como hemos visto en otras ocasiones, que cada vez que se predica y se declara el evangelio del reino, qué es lo que acompaña, qué es lo que sigue, qué es lo que acompaña en la predicación del evangelio del reino? Sanar a los enfermos y echar toda enfermedad y toda dolencia y todo ese demonio fuera. O sea que la predicación del reino hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo con las señales del reino, que son estas que estamos viendo: la sanidad, etc., la liberación. Versículo 36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿En qué contexto habla esto Jesús? ¿En qué contexto? Al ver las multitudes que estaban desamparadas como ovejas sin pastor, afligidas y dispersas, con enfermedades, con dolencias y bajo la opresión de Satanás. O sea que en ese contexto le dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Y después en el capítulo siguiente, es todo el mismo contexto, dice: y llamando a sus 12 discípulos. ¿Os dais cuenta que no cambia? Le está diciendo a los discípulos, después de ver la multitud: la mies es mucha, los obreros pocos. Pedirle al Señor de la mies que mande obreros a la mies. Y llamando, misma cosa, mismo tema, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio autoridad. Esa palabra les dio, si la busquéis en el griego, vamos a ver varias palabras griegas del texto original esta noche, porque es importante para entender este tema. La palabra les dio es la palabra diome, que quiere decir literalmente les prestó. O sea que aquí podíamos leer: y llamando a sus 12 discípulos les prestó autoridad para tratar con los espíritus inmundos, para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué estoy diciendo esto? Les prestó la autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad que Cristo Jesús tenía. La gente se maravillaba porque hablaba y ministraba como alguien que tiene autoridad, la autoridad dada por el Padre. Acordarse que la autoridad que Dios le dio a Adán se la dio a Satanás. Y Satanás se movía en esa autoridad y ese dominio. Entonces cogió la autoridad que Dios le había dado como hijo de Dios y se la prestó a sus discípulos y les dio. La palabra poder
en este versículo es la palabra exousia, que quiere decir autoridad. En algunas Biblias pone poder y en otras pone autoridad. La que estoy diciendo, la versión que uso yo pone autoridad, les desprestó la autoridad, exousia, la autoridad de Dios, la misma autoridad que Cristo Jesús estaba usando mientras estaba ministrando aquí en la tierra. Se la prestó. Ahora si vamos al versículo 5 de Mateo 10, perdón. Dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio órdenes diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Okay, aquí tenemos que darnos cuenta que les dio una orden, no les dio una sugerencia, no les dijo si queréis ir, vais, si no queréis no ir, no les dijo si tenéis ganas de ir, no les dijo si os sentís con ganas lo hacéis, sino no. No les dice si os nace del corazón id, sino que les da una orden, un mandamiento, id por el camino de los israelitas, de los judíos, y proclamad diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, ¿os dais cuenta? Las dos cosas van juntas, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, por gracia habéis recibido, dar gratis o por gracia. La palabra predicar es la palabra keruso, que quiere decir predicar con tanta libertad y solemnidad y seriedad que la gente que os escucha esté obligada a escucharlos y a obedeceros. O sea, predicar con gravedad, con solemnidad, con seriedad, obligando a la gente a que os escuche y os obedezcan. El reino de los cielos está al alcance de vuestra mano. Y cada vez que vemos el tema del reino y la predicación del reino, vemos las señales que lo acompañan. Ahora, para que entendáis esto del reino, ¿por qué va el reino de Dios? ¿Por qué va el reino de los cielos? Y la sanidad y la limpieza de leprosos y la libertad de los oprimidos, ¿por qué van juntos? Lo que quiero que lo veáis desde la perspectiva espiritual. Pensar en el cielo. Cristo Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Cuando oréis, decid, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea que pensar en eso, ir y predicar el reino de los cielos y así sanar a los enfermos. En otras palabras, tenemos que tener una imagen en nuestra mente, en nuestro espíritu de cómo es el cielo. Si tú estuvieras en el cielo caminando por las calles de oro, ¿verías algún cojo? ¿Verías algún leproso? ¿Verías algún pecador? ¿Verías algún oprimido por Satanás? ¿Verías algún manco? ¿Me está escuchando alguien? ¿Me está entendiendo alguien? Ahora, la idea de Satanás siempre fue el tomar control del cielo. En Ezequiel y en Isaías él dice, hablando de Satanás, dice, yo subiré mi trono al norte sobre el trono de Dios y tomaré, su idea era tomar posesión y autoridad y dominar el cielo. Ahora, y yo sé que esto suena un poco abstracto, pero quiero que lo penséis un poco, porque necesitamos a veces ver las cosas desde esta perspectiva para darnos cuenta la seriedad de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por qué envió a su Espíritu Santo y por qué nos ha escogido, porque somos su cuerpo, la iglesia. Si Satanás hubiese logrado conquistar el cielo y tomar autoridad del cielo como ha hecho aquí en la tierra, ¿cómo sería el cielo? ¿Os podéis imaginar el cielo? El cielo estaría llena de enfermos, el cielo estaría llena de oprimidos, el cielo estaría llena de gente, de poseídos, el cielo estaría lleno de dolor, el cielo estaría lleno de opresión, porque se haría su voluntad en el cielo como se hace aquí en la tierra.
Entonces quiero que le deis la vuelta a eso y lo veáis como lo enseña la Biblia. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué no se ven mancos, cojos, enfermos, leprosos, pecadores, oprimidos en el cielo? Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Ahora, como iglesia, la iglesia siempre ha tenido, la iglesia o los creyentes siempre hemos tenido la fama de como cuerpo de siempre estar mirando al futuro. Algún día Dios va a mandar un avivamiento. Estamos desesperadamente esperando un nuevo avivamiento, un nuevo mover de Dios, un nuevo despertar, siempre mirando hacia el futuro. Pero como vimos el domingo pasado, ya está todo. Hace 2000 años todas las enfermedades fueron sanadas. Hace 2000 años todos los pecados fueron perdonados. Hace 2000 años Dios restauró todo en Cristo Jesús, lo que Satanás había robado. O sea que no se trata de mirar al futuro, sino que se trata de como dice aquí, ir y predicar el reino de los cielos está al alcance de vuestra mano, está aquí. Como dice en otra ocasión, está entre vosotros. O sea que en vez de estar parados, quietos, sentados con los brazos cruzados o con las manos cruzadas o las manos en el bolsillo esperando que llegue algo, deberíamos estar obedeciendo y moviéndonos en lo que ya es nuestro, tocando a la gente con el poder de Dios, bendiciendo y alcanzando a aquellos que necesitan conocer a Cristo Jesús. Les prestó poder, les prestó autoridad para echar fuera los demonios. ¿Os dais cuenta de que estoy leyendo aquí en Mateo 10:1? Y quiero que veáis algo importante en cuanto al ministerio. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Os dais cuenta? Toda dolencia. No especifica. No especifica. Y no especifica solamente esta o solamente la otra, o algunas sí, algunas no. Y tampoco les dice, cosa que yo he visto, nunca me ha gustado, pero cuando no en ninguna parte dice que le preguntemos a la gente cómo te ha llegado esta enfermedad. No es importante cómo les ha llegado, no es importante si ha pecado él o ella o sus padres. En una ocasión le preguntaron a Jesús quién pecó para que este hombre esté ciego. Y Jesús le dice, ni él ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios sea manifestada. A veces nos metemos en teologías y en teorías de quién pecó él, pecó sus padres, por qué está enfermo, este es el resultado del pecado, por qué tiene este demonio, tal. En ninguna parte en la Biblia Dios nos dice que nos metamos en esos detalles. Simplemente nos dice, os he dado autoridad para echar fuera, para sanar todo tipo de enfermedad, todo tipo de dolencia y expulsar a los demonios. O sea, que sea la que sea, ¿qué quiero decir con eso? Sea la que sea, nuestra responsabilidad es arreglarlo para que sea en la tierra como es en el cielo. En Lucas capítulo 9, versículo 1, habiendo convocado a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les dio poder y autoridad. Les dio la misma que él tenía, la habilidad, el poder y la autoridad, el derecho, la autoridad para sanar. O sea que nuestra responsabilidad no es el preocuparnos por cómo se han enfermado o por qué están endemoniados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el momento que tú empiezas a ¿por qué te ha venido esto? ¿O por qué está enfermo? ¿Es porque has pecado? ¿Es porque te han pecado tus padres? ¿Es porque la has abierto tal? ¿Qué estás haciendo? Estás enfocándote en la persona y estás enfocándote en el problema. Cuando deberíamos estar predicando, declarando y enfocándonos en ¿qué? En el reino y en lo que Dios ha hecho y en cómo es la voluntad de Dios en el cielo.
O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que si tú, en vez de enfocarte en el problema, en vez de enfocarte en la persona, te empiezas a enfocar en el reino, te harías la siguiente pregunta lógica. Si el reino estuviese aquí, si estuviera yo en el cielo, ¿cómo estaría esta persona que está delante de mí? Si el reino estuviese aquí literalmente, si estuviésemos ahora en el cielo, ¿cómo se vería, cómo estaría esta persona? Porque es así, hermanos y hermanas, es así como Dios nos ve a nosotros y es así como Dios nos trata. Él te ve con fe y tiene fe en ti. Y Él nos mira con fe. Él actualmente, y no sé si alguno se cree esto o no, pero Dios actualmente cree que tú vas a ser la persona que Dios te ha diseñado y te ha llamado a ser y te va a tratar de esa forma. Él te mira a ti y dice, yo sé lo que hay en ti, por eso te mando a poner las manos a los enfermos. Es como el caso de Pablo y Timoteo. Timoteo era el discípulo joven de Pablo. Y no sé si habéis leído las cartas que le escribe Pablo a Timoteo, pero en una de ellas le dice, y parafraseo un poco, le dice, deja de llorar. Yo sé que el ministerio es difícil, yo sé que vas a tener persecución, yo sé que van a haber muchos que no te van a oír, ni te van a escuchar, ni te van a hacer caso. Te van a perseguir, van a hablar mal de ti, yo sé todo eso, pero yo sé lo que hay en ti. ¿Por qué sabía Pablo lo que había en Timoteo? Porque un versículo más adelante le dice, yo sé lo que hay en ti, porque por imposición de manos y profecía, yo he puesto en ti lo que hay en ti. Y además que conozco la fe que tu madre y tu abuela impusieron, te enseñaron desde que era pequeño. ¿No habéis entendido lo que estoy diciendo? Dios sabe lo que ha puesto en ti. Dios sabe lo que ha puesto en ti porque es Él que lo ha puesto en ti. Ha puesto su espíritu. Ha puesto, vamos a verlo en un momento, el versículo, que lo veáis. Entonces dejemos de vernos a nosotros mismos y de ver a la gente que Dios pone en nuestro camino para que le ministremos cómo están y dejar de preguntarse por qué ha llegado a esta situación, por qué le ha dado esta enfermedad, por qué está en esta situación, y empieza a verlo desde la perspectiva del reino. Imagínatelos en el cielo, imagínatelos en el reino, cómo sería la persona, porque es así como Dios nos mira a nosotros. Cuando Él ve a un enfermo, ¿sabes lo que hace Dios? Cuando Él ve a un enfermo, Él dice, voy a hablarle a uno de mis hijos. Y cuando digo hijos, incluyo a las hijas. Voy a impresionar, voy a hablarle, voy a mandar a uno de mis hijos para que ponga sus manos sobre ti, para que imparta mi vida en ti a través de ellos. Y eso es lo que Dios busca hoy en día, personas que Él pueda llenar en el sentido de que que nosotros seamos su cuerpo, para poder impartirse a sí mismo en aquellos que necesitan salvación y aquellos que necesitan sanidad. En Lucas capítulo 9, versículo 2, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Quiero que veamos la diferencia aquí para que vea entre la autoridad y el poder. Acordarse que al principio usé la palabra prestar. Dios a los 12 Jesús le prestó su autoridad. A los 72 que mandó después, Dios le prestó su autoridad. En Lucas 10, 17 dice la palabra de Dios. Y los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará.
Sin embargo, no os gocéis de esto, sino de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Ok, contrario a lo que opinan algunos, aquí no está hablando de que es más importante nuestra salvación y que nosotros estemos seguros de nuestra salvación en el cielo y que los enfermos y los pecadores y los endemoniados se queden como estén y se vayan al infierno. No está hablando de eso. Está hablando, como vamos a ver en un instante, que una cosa es ministrar bajo el don, lo prestado, y otra cosa es ministrar en dominio y en autoridad. Ahora, cuando Cristo Jesús envió a estos 12 y envió a los 72 o 70, según la versión que estés leyendo, les dio autoridad prestada, les dio la autoridad suya que había recibido del Padre. Dijo: tomad, os la presto, id y hacer esto. Ahora, ¿cómo lo sé? Y para ellos era fácil. Mira, dice, se regocijaban, aún los espíritus se los sujetan, los enfermos son sanados, los demonios salen huyendo en el nombre, en tu nombre, en tu autoridad. Eso es como obrar bajo el don, con el don. Hay muchos creyentes que dicen cuando enseñan sobre este tema, ir y sanar enfermos, dicen: pero yo no tengo el don. Yo no tengo el don. Ahora, quiero que tengáis cuidado, porque eso no es excusa. Cuando hablo de los dones, hablo de las manifestaciones del Espíritu Santo. Él las da, ¿ok? No son tuyas. Él las da. El Espíritu Santo está morando en ti. Y cuando el Espíritu Santo quiere ministrar a alguien y manifestar la gloria de Dios a través de ti, te va a prestar o se va a manifestar a través de una palabra de profecía. Te va a prestar o se va a manifestar a través de una palabra de conocimiento. Te va a prestar palabra de ciencia. Te va a prestar la fe milagrosa. Te va a prestar los dones. Son dones. Y cuando tú obras en los dones, okay, yo lo he visto en mi propia vida por experiencia, lo digo, es muy fácil. Sé sano, bam, bam, sí, tú, pam, pam. Y ahí es increíble. Te regocijas como estos 72 y dices: Señor, glorioso, poderoso. Y queremos que siempre sea así. Sin embargo, vemos en Mateo 17 algo importante. En Mateo 17, versículo 14, yo creo que habéis leído esta historia muchas veces. Cuando llegaron a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de Jesús, diciéndole: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y padece muchísimo, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano. En el 19, entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Y qué les contesta Cristo Jesús? Por vuestra poca fe. Porque os digo, de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea que, ¿qué estamos viendo aquí? Acordarse del contexto de lo que estamos leyendo. Lo he traído a tus discípulos y no pudieron. ¿De dónde venían sus discípulos? ¿De dónde acababan de venir? Acababan de venir de una campaña de sanidad. Lo hemos visto antes. Y mandó a los 12 y mandó a los 72 y les dijo: id y predicar el reino de los cielos está entre vosotros, sanar enfermos. Y ellos tuvieron éxito y vieron cómo se sanaban, volvieron con regocijo. ¿Por qué? Porque estaban obrando bajo el don, estaban obrando bajo la manifestación de la autoridad de Cristo, estaban obrando bajo el don. ¿Me está entendiendo alguien?
Y es por eso que aquí Jesús les llama la atención. Ellos quisieron hacer lo mismo. Ellos dijeron, si hemos tenido éxito antes, si hemos echado fuera, acabamos de volver de esta campaña evangelística y hemos echado fuera demonios, y hemos sanado enfermos, esto va a ser súper fácil. Y le ministran al joven y no pasa nada porque estaban dependiendo del don. Y Jesús los reprende. ¿Por qué los reprende? Porque les dice, por vuestra incredulidad. En otras palabras, si tuvierais fe, lo hubierais hecho, pero por vuestra incredulidad no habéis tenido éxito. ¿Por qué? Porque podían haberlo hecho. Este milagro podían haberlo hecho por fe, sin depender del don. ¿Me ha entendido alguien? Porque es importante. Yo sé que muchos creyentes este es el problema. Es que yo no tengo el don. Yo no tengo el don. No tienes, quizás en ese momento no tengas el don. Aunque en otros tiempos, en otros momentos sí puedas tenerlo. Porque el Espíritu Santo se manifiesta cuando Él quiere, como Él quiere. Como dice Corintios, para el provecho de todos. Pero aunque no tengas en ese momento, no puedas depender o no puedas esperar que la manifestación del Espíritu Santo obre. Sigues teniendo fe. Sigues teniendo fe aunque sea tan insignificante y tan pequeña como un grano de mostaza. Y eso es lo que tenemos que aprender y quiero que veáis esta noche en la autoridad. ¿Qué es la autoridad? ¿Por qué estoy diferenciando entre la autoridad y la habilidad o el poder? Hemos visto antes que la palabra exousia es la palabra autoridad. Después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, la palabra en griego cambia a dunamis. Dunamis, que quiere decir poder milagroso. Os doy, vendrá el Espíritu Santo y Él os dará poder milagroso. ¿Cuál es la diferencia? La autoridad es algo delegado. Un policía tiene autoridad dada por el, no sé quién se la da, el gobierno o el ayuntamiento. Pero tiene autoridad ¿cuándo? Cuando se pone el uniforme. Se pone el uniforme con la placa aquí en el pecho, la pistola, el uniforme, tal. Cuando tiene el uniforme puesto, tiene autoridad dada por el gobierno. El creyente cuando en el caso de los 70 y de los 12 tenían autoridad dada por Dios porque se habían, por así decirlo, vestido de Cristo, se habían puesto el carácter el uniforme de Cristo. Y un policía con la autoridad que tiene, que le da el uniforme, le da el gobierno, puede ponerse delante de un remolque, de un camión, de un coche, levantar la mano y decir detente, y el camión se para. ¿Sí o no? Pero si se quita la autoridad, si se quita el uniforme, ¿se puede poner delante de un camión y pararlo? O, mejor dicho, aunque tenga el uniforme puesto, si trata de parar el camión por su fuerza, ¿puede pararlo? No. Y eso es la diferencia entre autoridad y el poder y el dunamis. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos la autoridad. Los discípulos tenían autoridad dada por Cristo, pero era, por así decirlo, temporal. Era como en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía sobre Samsón. Samsón hacía los prodigios en nombre de Dios y después se levantaba esa autoridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no había sido enviado. El Espíritu Santo aún no había sido enviado. Por eso cuando se terminó la misión a la cual Dios los mandó, el poder se fue. Oraron por este niño epiléptico, no pudieron hacer nada, aunque pudieran haberlo hecho por fe. Y es por eso que Jesús los reprende. Aunque el don no se esté manifestando, tenéis fe. Y lo mismo pasa con nosotros hoy en día, cuando en los Hechos de los Apóstoles, Cristo Jesús le dice a los discípulos, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, mientras Cristo Jesús estaba aquí en la tierra, los discípulos estaban obrando por autoridad delegada, por el uniforme de policía.
si queréis decirlo así. Pero cuando yo me vaya os enviaré al Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder. Por eso dice Lucas 10:20, regocijaos más bien de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En otras palabras, de que sois reconocidos en los cielos. Os doy autoridad, os doy el derecho. El momento que tú aceptas a Cristo Jesús, te doy el derecho de ser hijo de Dios. Un hijo tiene autoridad, pero es autoridad delegada por el Padre. El Padre le dice al Hijo, ve al banco en mi nombre y saca dinero del banco. Ve al notario en mi nombre y firma esto por mí que yo no puedo ir. Esa es la autoridad de un hijo. Pero cuando mandó al Espíritu Santo, no solamente tenemos autoridad como hijos, sino que ahora tenemos poder como hijos. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. No solamente el Espíritu Santo, sino el Dios Todopoderoso. O sea, que ¿qué es lo que estamos viendo? Que el primer Adán perdió la autoridad y el dominio que Dios le había dado. Pero Cristo Jesús, que en la Biblia es conocido como el último Adán, vino y restauró todo ese dominio que Adán había perdido y se la dio. ¿A quién se la dio? A su cuerpo, a su iglesia, a su cuerpo. En Juan 1:12 está el versículo que acabo de citar. Mas a todos los que creyeron en él les dio autoridad o derecho de ser conocidos o de ser llamados hijos de Dios. Tienes la autoridad. En Hechos 1:8, pero vosotros recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos en todo el mundo. Esa palabra poder es la palabra dunamis, que quiere decir habilidad milagrosa. O sea que quiero que te mires en el espejo y te digas a ti mismo, tengo habilidades milagrosas en mí, porque el Espíritu de Dios está en mí. Antes de la llegada antes de la muerte y resurrección de Cristo, era un poder delegado, era un poder, una autoridad prestada. Después de Hechos capítulo 2, ese poder, si queréis decirlo, vino y se quedó en ti, porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Por eso Cristo Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. En Colosenses 2:9-10, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente. ¿Qué quiere decir corporalmente? Físicamente, corporalmente. Toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir plenitud? Toda, completamente. Y vosotros estáis llenos de Cristo, que es la cabeza de todo principado y autoridad. O sea que si en Cristo Jesús está corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos llenos de Cristo, ¿qué hay en nosotros? ¿Quién está en nosotros? En nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda la plenitud de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos entonces, si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿hay algún momento en nuestras vidas donde no tengamos habilidad para hacer las obras de Dios? ¿Y cuál es la respuesta? No. Antes de la cruz de Cristo la habilidad era prestada. Después de la cruz de Cristo, después del día de Pentecostés, la habilidad es residente. Permanece en ti, permanece en mí. Y todo lo que hizo Cristo Jesús aquí en la tierra fue una demostración de lo que Adán podía haber hecho, de lo que el hombre podía haber hecho si no hubiesen vendido su dominio a Satanás. Anduvo sobre el mar, convirtió el agua en vino, sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios, resucitó muertos. Lo hizo como el último Adán. ¿Para qué? Para que nosotros veamos lo que podemos hacer con la misma habilidad. O sea que ahora tenemos autoridad y tenemos habilidad. Antes solamente teníamos autoridad.
Ahora tenemos autoridad como hijos y habilidad porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha dado habilidad milagrosa para respaldar la autoridad. Si juntas las dos cosas, autoridad y habilidad, ¿cuál es el resultado? Dominio. O sea que ahí está el dominio restaurado. Ahora lo que sí quiero que os dais cuenta es que la forma de andar en este dominio, la forma de andar, caminar en esta habilidad, la forma de vivir en esta habilidad es aceptando responsabilidad. Tienes que aceptar la responsabilidad de la responsabilidad que esa autoridad y ese dominio conlleva. Tú puedes tener autoridad de ser hecho hijo de Dios, pero si no la usas nunca, si no te mueves en ella, si no la reconoces, ¿de qué te sirve? Necesitas responsabilidad. ¿Cómo funciona esta responsabilidad? Jesús nos dijo en Mateo 6:10 que orásemos, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Os voy a explicar una historia que escuché hace tiempo para que entendáis esto, cómo funciona. ¿Cuál es la responsabilidad y cómo funciona? Porque es muy fácil orar esta oración. Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cómo funciona? Una vez conocéis la estatua de David, ¿no? Y el autor de esta estatua, el creador, un hombre llamado Miguel Ángel o Michelangelo. No sé cuánto lo habéis visto, pues es una estatua impresionante, detalles increíbles, etcétera, etcétera. Una vez le preguntó a alguien a Miguel Ángel, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has producido una estatua tan impresionante como esta? ¿Cómo puedes coger un pedazo de mármol, un bloque ahí de mármol, y acabar con una estatua con los detalles que tiene esta? Y Miguel Ángel le contestó y le dijo, es muy fácil. Yo miro al bloque de mármol y veo lo que quiero que sea. Y después cojo el cincel y el martillo y empiezo a quitar, a romper y a sacar todo aquello que no se ve como lo que yo quiero ver, como lo que yo tengo en mi corazón. ¿Me ha entendido alguien? Pensarlo un momento, porque eso es lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía. Él nos ve, acordarse antes que dije que Él nos ve por fe. Y mientras tengamos aliento en nuestro ser, mientras estemos vivos, todo aquello que no se parezca al reino de Dios, todo aquello que no se parezca a la imagen de Cristo en nosotros, Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo le está quitando con el cincel. Esto no es de Cristo, esto no se parece a quien yo te he moldeado, esto no se parece a lo que yo estoy viendo en ti, esto no se parece a lo que yo veo. Vuelvo a repetir lo que dije al principio entonces. Cuando tú ves a un cojo, tienes que empezar a verlo en el cielo. Venga tu reino, ¿cómo sería en el cielo esta persona? Y una vez que lo has visto, tu responsabilidad es solucionar el problema, arreglar la situación para que se vea como se ve en el cielo. Sacando todos esos trozos. ¿Cómo se sacan esos trozos? Diciendo, sé sano, sé libre. O algunas veces toma más tiempo de estar ministrando y amando, discipulando a la persona hasta que rompe con el poder de las drogas o de la adicción o del pecado en su vida. Pero nuestra responsabilidad es romper todo aquello, quitar todo aquello que no se parezca a lo que se ve en el reino del cielo. Padre, te pido, Señor, que seas tú el que vayas más allá de mis palabras, Señor, y impartas en el Espíritu, en nuestro Espíritu, en cada uno de nosotros, el Espíritu, tu Espíritu de vida, tu Espíritu de verdad, para que todo esto que hemos visto hoy sea realidad, lo veamos, Padre, lo podamos ver con nuestros ojos, que tu voluntad y tu vida
Que tus pensamientos y tu latir de corazón se haga realidad en nuestra vida y a través de nosotros se manifieste en este mundo. Te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús. Te damos gracias por la cruz del Calvario. Te damos gracias por nuestra redención. Y te damos gracias por el Espíritu Santo que has enviado a morar en nosotros. Padre Santo, que seamos responsables con la autoridad que nos has dado y que podamos movernos en esa responsabilidad sabiendo que el poder y el dominio es nuestro en Cristo Jesús, proclamando el reino de los cielos y rompiendo con el cincel todo aquello que no es igual a la imagen que hay en el cielo de la persona a quien nos has mandado a ministrar. Rompiendo con nuestras palabras de autoridad y dominio, sé sano, sé libre, sal fuera. En el nombre de Jesús. Amén.